Buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Saben que es un gran gusto para mí siempre recibirlos acá en el marco del ciclo de encuentros del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. Este ciclo es posible gracias al esfuerzo de todo un equipo de personas. Por un lado, Erika Pedruzzi, que está acá presente, la directora de la Maestría en Derecho Empresario, Nadia Diez-Chapolsky, secretaria académica de nuestro Departamento de Derecho, Cecilia Cutrini, Florencia Beati, que son las coordinadoras de nuestras maestrías. En particular, Florencia Beati me ha ayudado mucho con el encuentro de hoy, ya que es la coordinadora de la Maestría de Propiedad Intelectual e Innovación que yo dirijo, y la verdad mi mano derecha. Empiezo por presentarme. Yo soy María de Lourdes Vázquez, soy decana del Departamento de Derecho acá en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, y también hoy me da un particular placer presentar este webinar porque fue presentado y organizado por nuestro flamante Centro de Propiedad Intelectual e Innovación que tengo el gusto y el honor de dirigir. Nuestro tema de hoy es innovación, creatividad y propiedad intelectual en Latinoamérica. Y cuando estaba mirando hoy la lista de participantes, debo decirles que me enorgullece mucho saber que hoy están muchos de nuestros profesores de la Maestría de Propiedad Intelectual, Mercedes Campi, por ejemplo, economista de la innovación, investigadora de CONICET y, bueno, economista de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, está también presente Leonel Salazar Reyes Zumeta, un profesor de la Universidad Central de Venezuela que colabora con la maestría, Sergio Elman, que ha sido socio mío en un estudio acá en Buenos Aires y a su vez es profesor de marcas nuestro en el grado y en temas de evaluación de la propiedad intelectual. También vi que estaba Mariano Municoy, que da gestión de la propiedad intelectual y temas de innovación abierta y vinculación tecnológica. Bueno, es un gran gusto ver que están todos aquí y, por supuesto, ver a mis alumnos, tanto de la maestría como de grado, y a todos estas personas que conforman esta red de expertos o de apasionados de la propiedad intelectual y de la innovación aquí en Latinoamérica. Y hoy debo decir que es un gran honor para mí tener con nosotros a alguien que, bueno, yo vengo siguiendo hace mucho tiempo en sus artículos, que es Matteo Grazzi. Bienvenido, Matteo. Matteo es especialista en la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Matteo de la Universidad Bocconi en Milán, y a su vez tiene una maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Brighton. Desde el 2009 que está en el BID, trabajando como Research Fellow en el Departamento Primero de Países Andinos, y ha trabajado también en múltiples facetas, por ejemplo en el CEPAL, en Santiago de Chile, y también como investigador del centro llamado ISLA de la Universidad Bocconi. Es un gusto, se centran en temas de economía internacional y desarrollo, economía de la innovación, de las TIC para el desarrollo, etc. La verdad es que justamente hoy estábamos comentando con Matteo que yo sigo muchos de sus artículos en este blog del BID, que ya les voy a contar y comentar porque es excelente. Se llama Puntos sobre la I, como I latina, y esa I latina habla de innovación, ideas, inspiración, de las políticas públicas en todo esto, y de esto es mucho de lo que nos va a hablar hoy Matteo Grazzi, que ya lo vamos a presentar en cuanto a su, bueno, a lo que nos va a presentar hoy, digamos, a su paper. Y también nos acompaña hoy alguien que ya es para nosotros amigo de la casa, de la maestría, que es Esteban Santamaría, que es también colaborador de nuestra maestría.
Esteban ha trabajado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo también para dirigir la investigación sobre los retos que enfrenta la propiedad intelectual en la economía creativa para América Latina y el Caribe. Además es fundador y director de la think tank CAINO. Esta think tank es el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación. La verdad que me parece que hace un trabajo interesantísimo. Estaba justamente mirando hoy el trabajo que viene haciendo CAINO en temas del seguimiento del COVID en México. Y esto, bueno, me recuerda que nuestro centro también tiene un equipo de trabajo que está justamente haciendo una labor de vigilancia tecnológica en temas de COVID y propiedad intelectual. De hecho, estamos por lanzar nuestro primer boletín tecnológico en estos temas de Technology Watch en temas de COVID, que está justamente publicándose en estos días. También Esteban ha trabajado recientemente en muchos temas que tienen que ver con los cambios en la propiedad intelectual que trae aparejada la firma del TEMEC, ¿no es cierto?, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esteban es, bueno, magíster por George Washington University, justamente en Derecho de la Propiedad Intelectual. Es un honor realmente para nosotros contar con estos dos speakers formidables. Les voy a contar, antes de empezar y darles la palabra, voy a empezar por darles una idea de nuestra agenda, que primero vamos a escuchar a Matteo Grazzi durante algunos minutos, luego a Esteban Santamaría, y luego vamos a habilitar para las preguntas al panel. Les cuento que en este modo de webinar lo que se puede hacer es enviar las preguntas por un icono abajo que dice Q&A, ¿no es cierto? Así que nos pueden enviar por ahí o por chat las preguntas. Y bueno, las consignas de siempre que ustedes conocen, que es vamos a mantener los micrófonos silenciados, nos pueden, como había dicho, enviarnos sus preguntas y avisarles que este webinar está siendo grabado. Así que bueno, sin más, vamos a hacer así, sin más, ok, perfecto, gracias. Sin demorarme más, quería entonces darle la palabra a nuestro invitado Matteo Grazzi. Matteo, muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, María. La verdad que es un gusto estar aquí esta tarde. Gracias a ti, gracias a la Universidad de San Andrés por la invitación. Bueno, yo soy un economista, no soy un abogado. Vamos a hablar entonces desde una perspectiva más económica, sobre todo de innovación. Y la idea hoy es tratar de responder algunas preguntas base y convencerlos de que la innovación es clave para el desarrollo económico en general, pero sobre todo de nuestra región, de América Latina, que en alguna manera tratar de ponernos de acuerdo en qué es innovación. Ustedes tienen una maestría, un centro que habla de innovación, pero a veces cada uno en alguna manera tiene una idea diferente. Y finalmente tratar de entender la relación entre innovación y creatividad. Economía creativa es otra de esos conceptos que ahora están muy de moda, no tanto como innovación, pero casi. Y finalmente tratar de darle algunas ideas, en alguna manera, de cómo vemos desde el banco, desde el BID, el tema que se puede hacer para apoyar el desarrollo de innovaciones en los países y por qué es tan difícil también. Entonces, yo empezaría con una lámina que para mí es muy impactante. No sé si se va a proyectar automáticamente, María, o tengo que ponerla de vuelta. ¿Ya se está viendo? La idea es que tú tendrías que compartir ahora, Matteo, desde Share Screen, ¿sí? Ok. A ver, un segundo. Ok. Entonces, espero que estén viéndola. ¿Listo?
Entonces, perdón, va a ser en inglés las láminas, le pido disculpa, pero son bastante claras, entonces no creo que va a haber mucha dificultad. Entonces, a mí me gusta empezar con esta imagen porque nos cuenta una triste historia y es un poco el punto de partida de todo el trabajo de quien, como yo, trabaja en tema de desarrollo. Esta lámina le dice cuál es la relación entre el PIB per cápita del país promedio, del ciudadano promedio de América Latina, comparado con el PIB per cápita del ciudadano promedio de Estados Unidos, tomando como punto de comparación justamente este país, en una perspectiva histórica desde 1960 hasta 2017, que son los últimos años en que hemos logrado hacer esta calculación. Bueno, uno que estudia economía del desarrollo, uno que debería en alguna manera ser experto de estos temas, le diría que siempre se habla de catching up, es decir, de tratar que los países puedan llegar a cerrar esta brecha, este gap con los países más desarrollados. Y es cierto que la región también ha hecho muchos pasos adelante en términos absolutos, reduciendo, por ejemplo, sus niveles de pobreza, sus niveles de indigencia. Pero si miramos esta lámina y vemos en términos relativos cuál ha sido el desempeño de la región en los últimos, bueno, más de 50 años, 60 años, en realidad es bastante decepcionante. Es decir, estamos empeorando nuestra situación relativa comparado con Estados Unidos. Y bueno, aquí Estados Unidos, pero podríamos tomar muchos países del OECD y la verdad es que el gráfico sería más o menos parecido. Y si lo ven, empezamos en los años 60, donde teníamos el PIB per cápita más o menos un quinto de lo de Estados Unidos y llegamos, en este caso 2017, pero sería igual tomando 2019, donde tenemos un PIB per cápita que es más o menos 18% del de Estados Unidos. Y bueno, esto nos cuenta de una historia triste, porque en realidad no estamos cerrando esta brecha, sino al contrario, la tenemos un poquito más amplia que hace 60 años. Y aún más, si ve en el momento en que esta brecha se empezó a cerrar, que son los años 70, en realidad esto no pasó tanto porque América Latina se estaba volviendo muy productiva, sino más que nada un poco por el contrario, son las décadas de la crisis de productividad de Estados Unidos. Y bueno, usé el término productivo por una razón. Si aquí vemos un ejercicio que en alguna manera hace el mismo cálculo en relación con Estados Unidos, pero tomando el crecimiento de productividad, bueno, el panorama es bastante claro. Es decir, si ven la línea azul, que es la línea más baja, se está viendo cuál es la relación entre la productividad de América Latina con la productividad de Estados Unidos. Y si lo van a ver, y regreso un segundo a la lámina anterior, está bien parecida a la relación entre PIB per cápita. Es decir, en los años 70, como le decía, por una baja en el desempeño de productividad de Estados Unidos, esta relación en alguna manera está aumentando. Pero después de los años 80 en adelante va bajando. Entonces, si hablamos de productividad, estamos en una situación mucho peor ahora respecto a lo que estábamos en los años 60. Bueno, esto es un panorama bastante negativo y un poco pesimista del desempeño histórico de la región en tema de desarrollo, pero también hay una parte un poquito más optimista que llega de la lámina siguiente. Es decir, ¿a qué se debe la productividad? ¿A qué se debe este motor de desarrollo? Y esto tiene que ver con innovación. Y esto lo podemos ver claramente con algunas otras regiones que sí han hecho este salto, sí han podido hacer catching up, sí han podido cerrar la brecha en términos tanto de PIB per cápita como, por ejemplo, en tema de productividad, gracias a la innovación. La relación entre innovación, productividad
y por ende crecimiento económico es bastante claro. Vemos solamente esto en la década de los 2000 de un país como Corea y en alguna manera el promedio de América Latina. Y vemos que solamente en los años 2000 la inversión en I+D de Corea, que es uno de las proxy, de los indicadores que siempre se usan justamente para cuantificar, para aproximar el desempeño en términos de innovación de un país, está creciendo y casi dobló en términos de porcentaje del PIB en 10 años. Mientras, lamentablemente, la pendiente de los países de América Latina es mucho más baja. Entonces, un poco esta tres láminas era para convencerle muy rápidamente que no estamos tan bien, digamos, estamos en una situación complicada en perspectiva histórica, no estamos cerrando la brecha con los países más desarrollados. Esto depende de una falta en tema de productividad. Para los macroeconomistas, normalmente lo que se divide el crecimiento económico en acumulaciones de factores, en capital de labor y productividad, donde la productividad es mucho más importante y bueno, la productividad de América Latina en comparación con la de Estados Unidos no está creciendo lo suficiente, hasta está bajando y esto depende en alguna manera de su performance, su desempeño en tema de innovación. Bueno, pero ¿qué es la innovación? Hemos visto que usamos I+D, investigación y desarrollo, como un indicador de proxy, pero es importante también ponernos de acuerdo en qué y cuál es su concepto. Aquí en la lámina ven cuál es la definición de lo que es un documento más o menos universalmente reconocido, que es el manual de Oslo, un manual de la OECD que sirve justamente a medir la innovación. Esta no es la definición más reciente, hubo una reforma el año pasado, pero a mí me parece que es la más clara en alguna manera, porque habla de la transformación de ideas en soluciones económicas y sociales y específicamente incluye 4 tipologías de innovación. Hacer las cosas en manera más eficiente, producir nuevo producto o nuevo proceso, hacer nuevas prácticas de mercadotecnia y también hacer nuevos métodos organizacionales. Y muy probablemente ustedes que están estudiando una maestría justamente de innovación y propiedad intelectual, esto lo saben. Pero a mí me gusta tratar de simplificar este concepto y normalmente cuando yo hablo de innovación, hablo de 2 temas importantes. Uno que es la novedad, es decir, una innovación sí o sí debe ser algo nuevo. Esto no quiere decir que sea nuevo para el mundo, no estamos hablando de innovación solamente cuando tenemos algo de frontera tecnológica, por ejemplo, pero sí debe ser nuevo respecto a lo que se hacía antes. Entonces, tú tienes innovaciones para un mercado o innovación, por ejemplo, para una misma empresa. Es decir, si una empresa no hacía algo antes y lo empieza a hacer, por ejemplo, emplea un nuevo proceso productivo, aunque si también otra empresa en el mismo mercado lo están usando, de todas maneras estamos considerando una innovación. Y esto es más o menos claro, ¿no? Innovación como algo nuevo. El segundo elemento es un poquito más tricky, ¿no? Un poquito más sutil, que es el tema de generación de valor. Es decir, una innovación no es una innovación si no genera un valor económico o un valor social. Le voy a dar un ejemplo que creo que quizá ustedes que saben de propiedad intelectual más que yo pueden apreciar. Bueno, aquí yo vivo en Washington y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad. Es una ciudad muy linda que está caracterizada por la riqueza de sus museos. Hay una fundación que se llama The Smithsonian, donde hay muchas colecciones gratuitas. Y bueno, hay museos de todos tipos, de todas las varias culturas que hacen este país. Y uno de estos museos se llaman los Archivos Nacionales, que es el lugar donde están guardados todos los documentos clave que han fundado este país. Está la Constitución, la Declaración de Independencia, las cartas de Washington y Jefferson, lo que sea. Y esta es toda una sección, digamos, más oficial. Pero hay otra sección que yo considero más interesante que tiene que ver con los documentos que han hecho la historia social del país. Hay toda la historia, por ejemplo,
de la lucha de los derechos de las mujeres a través de fuentes documentales, o de la lucha afroamericana también a través de fuentes documentales. Y hay una sección un poquito más chiquita y escondida que tiene que ver con patentes. Entonces van a ver los originales de las patentes que han hecho, en alguna manera, han tenido más impacto en la historia del país. Para decirle, hay una patente del bombillo que tramitó Thomas Edison. O yo no sabía, hay una patente del primer submarino, por lo menos el primero que se patentó. Es decir, hay varias cosas bastante interesantes. Pero le estoy contando esto, no tanto por la patente que sí se pueden admirar, sino porque si uno ve los caracteres chiquitos, ve, y ustedes sabrán, que la gran mayoría de las patentes tramitadas en Estados Unidos cada año tiene un valor comercial básicamente cero. ¿Y esto por qué? Puede ser porque hay empresas que patentan antes y toda la estrategia de protección de propiedad intelectual que ustedes conocen, pero también hay mucha gente que patenta cosas por su satisfacción personal. Bueno, estas son invenciones más que innovaciones, porque son algo nuevo, seguramente, que pero todavía no tienen un valor económico social que sea más allá del valor que da la satisfacción de alguien a patentar algo. Bueno, esta distinción entre innovación e invención nos lleva en alguna manera también a cuál es la relación con economía creativa y creatividad. Porque cuando hablamos de innovación, normalmente tendemos a pensar en temas tecnológicos, ¿no? Un nuevo proceso tecnológico, un nuevo producto que sea basado en tecnología. Pero también podemos ver un proceso como el que vemos en esta lámina. Entonces, donde a la izquierda vemos un bien bastante común, traté de encontrar el más común posible, una silla de madera que podemos encontrar en la cocina o en el living de nuestras abuelas, y tratamos de pensar cuál puede ser una innovación respecto a ese bien. Bueno, esa silla costa $30. Si pudiéramos pensar una innovación en el sentido tradicional, podríamos, por ejemplo, pensar en una silla de esa ergonómica, ¿no? Esa silla sueca que uno se pone de rodilla, donde hay una función mejor, un valor que es el valor que puede estar sentado 3 horas enfrente de la computadora sin darte dolor de espalda. Y este valor funcional, en alguna manera, se transforma en un valor de precio. Entonces, esta silla costa $30, la silla sueca ergonómica probablemente costa 200. También puede ser que sea una silla más liviana o material más resistente. Bueno, hay miles de maneras de pensar en innovación en sentido tradicional. Pero miramos la silla de la derecha. Esta no es una silla más cómoda, no es necesariamente una silla más liviana, aunque posiblemente lo es. No es una silla que sea más resistente, de hecho, al contrario, es mucho más frágil. Como le decía, no es una silla donde estás sentado más cómodo. Si en la silla de la izquierda, después de media hora, tienes dolor de espalda, por lo menos a mi edad, probablemente en la silla de la derecha, después de 10 minutos a la computadora, tienes dolor de espalda, pero tiene un elemento de novedad y un elemento básicamente estético, un elemento formal, que hace que haya una diferencia de precio tan grande. Es decir, la silla a la izquierda costa $30, la silla a la derecha, que es un ejemplo de diseño justamente de diseño artístico europeo, costa $450 y hay consumidores que están en condición y con voluntad de pagar este monto. Entonces, otra vez estamos hablando de estos dos elementos que conforman la innovación. El elemento de novedad, pero también el elemento de valor, como le decía, económico o social. Bueno, si esto es innovación, ¿por qué no está pasando en alguna manera en todos lados la inversión suficiente o la inversión adecuada para que se pueda generar un nivel optimal de innovación? Y esto tiene que ver con alguna característica propia
del proceso que lamentablemente en América Latina están bastante fuertes. Aquí le quería dar un ejemplo que a mí me sorprendió bastante cuando lo vi, que es básicamente el proceso que está atrás este barco. Este barco, que se llama Vasa, es uno de los atractivos más grandes de Estocolmo. Bueno, cuando terminará el COVID, pudieran tener la ocasión de visitar esta ciudad, les aconsejo ir a verlo, porque no solamente es una visión impresionante, sino porque nos da muchas lecciones históricas sobre el proceso de innovación y lo que son justamente los vínculos principales y los cuellos de botella y la característica del proceso de innovación. Bueno, le voy a contar la historia de este barco muy rápidamente. Más o menos en 1620, en 1630, Suecia era una de las potencias navales más importantes de Europa y el rey de la época, Gustavo Adolfo, quería, y muy fuertemente, tener un barco que pudiera ser no solamente el orgullo de la corona, sino también que pudiera tener una innovación tecnológica que diera una ventaja en las batallas navales. Y esta innovación tecnológica tenía que ver, si lo ven, con estas dos filas de cañones que nunca se había visto antes en un barco de este tamaño. Y bueno, como todo rey, ¿qué hizo? Trató de ir a buscar un proveedor que pudiera darle esta innovación tecnológica. Y bueno, en 3 años construyeron esta maravilla con una inversión enorme de plata, no solamente por parte de la corona, sino también de la empresa, porque ya en 1600 había empresas que ganó el concurso, ganó la licitación de la época y empezó a construir bajo este contrato. Bueno, lamentablemente, esta historia tiene un final bastante trágico, porque después de 4 años de construcción a tiempo de récord, sale el viaje inaugural del barco y después de 10 minutos el barco se hunde. ¿Por qué? Porque no se habían hecho los cálculos de manera correcta. Entonces, la base del barco, la parte que estaba sumergida, era demasiado poca respecto a los 2 órdenes de cañones que estaban arriba. Entonces el barco se hunde, el rey se enoja mucho, es una tragedia también en tema de pérdidas humanas, y la empresa quebra. Es decir, así de simple, es decir, así como pudiera pasar hoy. Es decir, un fracaso tecnológico lleva básicamente al fracaso de la empresa. Entonces, si hablamos y regresamos a la característica del proceso de innovación, claramente el riesgo y la incertidumbre son algo que son bastante importantes y que llaman en alguna manera a la intervención pública, porque los empresarios a veces son bastante adversos al riesgo. Entonces es necesario tratar de bajar el nivel de riesgo del sector privado. Y esta es una de las razones principales porque los mercados producen niveles de innovación que son subóptimos desde el retorno social, porque fundamentalmente las empresas no pueden asumirse estos niveles de riesgo en manera eficiente. También hay muchas otras razones que se llaman falla de mercado en la jerga de economista, para los economistas que están ahí. Hay también tema de externalidades, hay tema de asimetría informativa, es decir, toda una cantidad de razones económicas que hacen que los mercados solos, sin una intervención pública, no provean el nivel correcto de innovación. Y lamentablemente, en América Latina, todas estas razones están a la obra para impedir que estemos invirtiendo y produciendo niveles de innovación que sean suficientes a hacernos cerrar la brecha de la que hablaba al comienzo de la presentación. Algunos datos, estos son un poquito viejos, pero no cambió nada la situación, sobre cómo es América Latina comparado con países que sí están invirtiendo en innovación. Y bueno, hay 2 temas que salen de estas gráficas, que creo que son datos 2018, creo. Pero igual no cambió mucho con los últimos.
Entonces, primero es que como ven, los países de América Latina están a la derecha y los países, digamos, que más invierten en innovación a la izquierda, y la diferencia es bastante grande. Y no solamente en términos relativos, digamos, la dimensión de las columnas es el porcentaje de innovación, de inversión en I+D, sobre la totalidad del PIB de un país, entonces vemos que el porcentaje es más baja, pero también en términos absolutos, porque obviamente no es un porcentaje de una economía más grande, es aún más importante la diferencia. Y el segundo punto es la división entre la inversión del sector público y la inversión hecha por el sector privado. Si ven, en un país como Israel, que invierte más o menos el 4.5% de su PIB en I+D, el 80% de este 4.5% es hecho por el sector privado. En los países de América Latina, esta proporción baja en manera dramática y normalmente es un poquito más de un tercio de este esfuerzo. Entonces, la situación no es particularmente optimística. Y si vamos a tomar cualquier otro indicador, yo elegí solamente uno más, digamos, por el tiempo, pero si tienen interés, lo pueden ver en todo lo que normalmente se usa para medir el esfuerzo de innovación. Si pensamos en el número de investigadores comparado con la fuerza labor, bueno, miren la diferencia entre América Latina y OECD, como 1 a 7 la proporción, con Estados Unidos es 1 a 8. Bueno, cualquier métrica vayan tomando, y si van a ver métrica de propiedad intelectual, que me imagino Esteban después presentará, o ustedes saben perfectamente, el número de patentes, todo nos está a enseñar que, bueno, la situación es bastante complicada. ¿Por qué? Porque, como le decía, hay muchas fallas de mercado que en América Latina están en acción. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí voy tratando de llegar a la parte final de la presentación. Bueno, cuando estamos en una situación como la en que está la región, la intervención pública es necesaria. Y de hecho, si vamos a ver en los años 60, los países que sí pudieron dar ese salto desde país en desarrollo a país ya desarrollado, tuvieron una intervención pública en política de ciencia y tecnología e innovación constante e importante. El caso de Corea es obviamente un caso, un ejemplo rampante en este sentido. Bueno, ¿y cómo se hace política de innovación? Aquí podremos discutir, digamos, hay muchas experiencias y muchas visiones, digamos, sobre la mejor manera de hacerlo, pero yo quería tratar de dejarle con un par de mensajes y después podemos discutir. El primer mensaje es el concepto de policy mix, de un conjunto de política que vayan a tocar en alguna manera todos los elementos de lo que llamamos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un sistema es hecho por varios elementos que deben funcionar conjuntamente, que deben interactuar para poder tener resultados. Y bueno, el desempeño en tema de innovación depende del funcionamiento de este sistema que tiene 3 elementos clave en tema de sector público, sector privado y instituciones de investigación y de conocimiento, que son la famosa triple hélice en tema de economía de la innovación, que deben funcionar conjuntamente. Y después hay muchos temas que tienen que ver con uno más de esos sectores que también deben funcionar. Es decir, es tan complejo hacer política de innovación porque no es suficiente hacer un instrumento de política, sino que se deben hacer muchos instrumentos que toquen actores distintos. Y esto funciona también si cambiamos, en latín se dice mutatis mutandis, es decir, cambiando el concepto, también en tema de economía creativa, que es la segunda parte de nuestra charla, donde el sistema de ciencia, tecnología e innovación se convierte
en lo que llamamos un ecosistema creativo donde hay los creadores, los productores de insumos y de bienes y servicios creativos al centro del ecosistema, pero donde la performance, el desempeño de todo el ecosistema depende de su relación, no solamente entre los varios creadores, sino también con todos los sectores tradicionales, que son una parte importante de la demanda de insumo creativo, los usuarios que agregan valor o no a lo que son los insumos creativos, las instituciones formadoras de capital humano y claramente el tema de gobierno. Entonces, esto es un punto clave para tener en cuenta en el diseño de cualquier tipología de política pública. El segundo elemento, y con eso voy concluyendo y pasarle la palabra a Esteban, es el tema de evaluación y de aprender de lo que se hace. Entonces, es muy importante, sobre todo en un área como la de innovación, donde la política debe cambiar y debe actualizarse dependiendo de los tiempos tecnológicos, que son muy rápidos, sobre todo ahora, es importante seguir monitoreando y evaluando los instrumentos de política para hacer lo que llamamos una política basada en evidencia. Entonces, cualquier instrumento es necesario que se vea efectivamente lo que se está haciendo y lo que está obteniendo, porque, digamos, la plata que se dedica normalmente a tema de ciencia, tecnología e innovación es poca, entonces se debe usar bien y esto es importante. Entonces, esto es un poco lo que quería contar hoy. Espero de no haberlo confundido demasiado, espero que haya sido interesante y estoy abierto a cualquier pregunta pudiera estar. Muchísimas gracias, Mateo. La verdad es que me parece interesantísimo y muy claro, todo lo contrario de lo confundido, muy claro para nosotros que no somos economistas. Me parece interesante esto que nos contás del Vasa, ¿no? Yo también estuve viendo a este barco del siglo XVII y reconozco que sí, en innovación se habla del Vasa Syndrome, ¿no? Nunca lo había escuchado como relacionado con Latinoamérica, pero me parece muy interesante. Como muchos de los temas que has traído, y me gustaría mucho que podamos pasar las preguntas luego de escuchar a Esteban. Esteban, ¿quieres empezar por compartir tu PowerPoint? Muchas gracias, Mateo, y escuchamos a Esteban. Claro, a ver, y ahí va. A ver, ya deben de estarlo viendo, ¿sí lo ven? Sí, perfecto, Esteban. Ok, perfecto. Bueno, voy a seguir con varios puntos de los de Mateo. Y quiero empezar primero contándoles, tal vez algunos lo sepan, algunos no. Tengo un muy buen amigo que publicó hace algunos años un artículo de una investigación que hizo en el Archivo de Indias en España, donde ubicó la que posiblemente es la patente más antigua en América Latina, en todo el continente, de hecho. Y curiosamente se otorgó en México, por ahí de 1550, 60, una cosa así. Y después el rey se enojó cuando se enteró, el rey de España, y dijo que no, que el único que otorgaba ese tipo de permisos y derechos, pues era él, ¿no? Entonces se prohibió al virrey en México que se otorgaran ese tipo de derechos. Entonces lo pongo como antecedente porque si lo extrapolamos un poco, tiene mucho que ver de lo que de ahí derivó en América Latina y el Caribe. Hace un par de años tuve la fortuna de estar en la oficina de patentes de Estados Unidos en el evento para celebrar las 10 millones de patentes. Como referencia, tomando como ejemplo a México, y este mismo amigo alguna vez hizo el cálculo, estimaba que nos iba a tomar a México alrededor de 900 años alcanzar esa cifra,
siguiendo la tasa de crecimiento que tenemos. Entonces, de ese tamaño puede llegar a ser la magnitud de diferencia entre los países. Ahora, parto de esta porque aquí desde el principio voy a tratar de mezclar el tema de innovación, propiedad intelectual y creatividad. Y es que cuando las soluciones que propone la ingeniería no son suficientes, la creatividad puede ser la herramienta para ayudar a resolver los problemas. Y creo que quiero partir de primero una definición porque ha habido muchas definiciones, confusión al respecto. Y una que a mí me gusta mucho y es la que normalmente utilizo y es la de Mateo, que está aquí con nosotros, es justamente la de economía del conocimiento, economía creativa o economía naranja. Ojo, realmente es el banco el que le llama economía naranja, pero es economía creativa, que es el grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos cuyo valor está o podría estar protegida por derechos de propiedad intelectual. Ahí está donde la PI juega un papel muy importante. Entonces voy a abordar 5 puntos. Primero, me adelanté un poco a lo que al principio comentaba María. Y quiero hablar del tema actual, que es crisis, creatividad y propiedad intelectual. Y entonces, dentro de la búsqueda de información que estuve realizando, esta es creo que es la única que está en inglés, no se asusten, está este documento interesante elaborado por la OCDE, donde habla cómo se ha desempeñado la inversión en derechos de propiedad intelectual y activos intangibles. Entonces, si ustedes ven en este periodo que está en este cuadrito de acá, obviamente estamos hablando de un momento interesante que era un momento de crisis internacional. Entonces, lo que aborda en este documento la OCDE, que es muy interesante, ahí viene la fuente y si la quieren consultar más a fondo, es que a pesar de la situación que se vivió durante todos estos años, al final del día varios países, no todos, siguieron invirtiendo gran parte de su capital, tanto a nivel gobierno como a nivel privado, en activos intangibles y o susceptibles de protección a través de alguna de las figuras de propiedad intelectual. De todo el documento les traigo 3 puntos que me parecieron claves y que además demuestran por qué a pesar de que en estos momentos de crisis varios gobiernos determinan realizar recortes y se reducen presupuestos, muchos de ellos en ciencia y tecnología, de por sí es poco lo que se les da y ahora se les está recortando, 3 argumentos que pueden ayudar a entender por qué a veces estamos como estamos y cómo han reaccionado otros países en una situación de crisis. Obviamente es distinta la de ahora, la de 2008, la naturaleza es obviamente muy distinta, pero cómo se reacciona al problema de esta falta de fluidez económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el empleo directo a raíz de la crisis financiera mundial se recuperó un 60% más rápido en las industrias, perdón, en las industrias intensivas en propiedad intelectual respecto a las industrias que no son intensivas en propiedad intelectual. Y este estudio está comparado resultados de 2008 a 2011 con los datos de 2015. Entonces es interesante esta parte de la recuperación. Otro punto interesante es que el número de patentes, de solicitudes de patentes a nivel global aumentó más rápido después de la crisis de 2008 que como lo venía haciendo antes de la crisis de 2008. No lo puse aquí dentro de los puntos, pero uno de los fenómenos interesantes que trajo la crisis es que aumentó también el número de adquisición de empresas de base tecnológica o que tienen elementos de propiedad intelectual como el motor, digamos, de la empresa. Entonces, empresas que no eran per se enfocadas al sector de propiedad intelectual o generar innovación, empezaron a adquirir este tipo de empresas o a fusionarse, asociarse, joint venture, la figura que quieran, con este otro tipo de empresas que generan mucha innovación. Y por último, que la inversión en capital basado en el conocimiento se comportó más o menos resiliente durante la crisis de 2008. Entonces, estos son 3 ejemplos, 3 puntos muy concretos de cómo se reaccionó, cómo algunos países de OCDE reaccionaron ante esta situación. Obviamente la pregunta queda en los países de América Latina, pues cómo estamos reaccionando. Creo que el caso de México, pues ya se redujo el presupuesto a ciencia y tecnología, educación y muchas otras cosas.
Ahora, ¿dónde está la propiedad intelectual? Y ahora ya mezclando el tema de PI con las patentes creativas. Quería, no sé, déjeme ver, intentar si puedo compartir eh, brevemente un video. Denme un segundito. ¿Siguen viendo mi pantalla? Estoy viendo un video de Michael Jackson. ¿Ustedes lo ven? Nosotros estamos viendo tu PowerPoint. Ok, no se preocupen. Entonces, voy a dejar de compartir eso para Sí, hay que compartir. salir y volver a entrar, es así. Es decir, salir del compartir pantalla y volver a compartir. Ahí está. Perfecto. Bueno, seguramente muchos de ustedes recordarán esta escena. Bueno, si se acuerdan, digo, los que sean más o menos de nuestra generación, y los que no, pues les presento a Michael Jackson, era muy famoso. Hace muchos años, Michael Jackson hizo durante este video un efecto muy interesante que se llamó el efecto antigravedad. O el truco antigravedad. Durante muchos años se mantuvo la cuestión alrededor de esto para identificar o saber cómo es que Michael Jackson había logrado inclinarse. Entonces, en YouTube encontré retos y había concursos de gente que hacía esto y trataba de no caerse. Y por ahí hubo un tipo muy flaquito que sí lo logró. Pero detrás de eso realmente hay una patente. Entonces, aquí están los datos de la patente, quien quiera buscar en algún punto, donde hay 3 inventores y uno de los 3 inventores es justamente Michael Jackson. Digo que es un tema interesante porque, bien lo decía Mateo, de esta cuestión de ir mezclando los elementos. La verdad es que a mí en la práctica, desde hace algunos años para acá, que he estado más metido en el tema de economía creativa, he platicado con muchos inventores de muchos lados y les hablo acerca del tema de patentar dentro de la industria creativa y normalmente encuentro resistencia del inventor, ¿no? Que quieren competir con Apple y demás. Entonces, no les llama mucho la atención esto. Sin embargo, la realidad es que hay una oportunidad muy interesante alrededor de las innovaciones. Hace un par de meses, me parece, leía un artículo sobre una solicitud en Francia de patente para modificar las salas de cine, de manera que las nuevas salas ya tuviesen medidas para enfrentar el problema de la COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo se están buscando este tipo de soluciones? Seguramente muchos de ustedes recuerdan a este personaje que es Terminator. Bueno, pues resulta que James Cameron, quien está detrás de la dirección de esta película y de otras, también justamente está detrás de otro tipo de patentes. De hecho, la última producción que hizo, que se llama Alita, que está muy buena, te la recomiendo, también está metiendo innovaciones. Hay un par de entrevistas muy interesantes donde habla justamente sobre el tema de innovación y creatividad. Entonces, cómo utilizamos la actividad inventiva para resolver, que bien, o sea, a lo mejor no es un problema común que alguien se quiera agachar y tocar casi el piso, o sea, no es un problema que nos esté resolviendo en la vida, pero al final del día quizá resuelve un problema cuando el problema es cómo mantener la atención de alguien, ¿no? Mantener la atención de un espectador que sea capaz de pagar un boleto para entrar a un show de Michael Jackson o para ver una película. Entonces ahí es donde entra, y aquí hay otro ejemplo que es un propulsor que inventó y que tiene patentado James Cameron. El tercer punto es cómo usar entonces la propiedad intelectual dentro de la economía creativa. Yo sé que no todos son abogados, yo sé que no necesariamente todos están muy metidos en el tema de PI, por eso voy mezclando algunos temas. Y una de las formas que yo creo muy interesantes es cómo lo hizo
J.K. Rowling, que quien es quien escribió todos los libros de Harry Potter. Entonces es muy interesante porque al final del día en la producción, muchas veces, ustedes lo saben, vemos las cosas limitadas. Sin embargo, la realidad es de que si ella se hizo millonaria y multimillonaria como hoy lo es, no se debe únicamente a los derechos de autor como muchas veces escuchamos. Y esto es importante porque al menos, hace un rato que lo comentaba María, que estuve recientemente en una mesa de análisis sobre el tema de el nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá. Uno de los temas interesantes es de que había poca sensibilidad por parte de algunos funcionarios y legisladores de la importancia del capítulo de propiedad intelectual. Y en este evento que comenta María, invité a uno de los dos jefes negociadores del tratado y este amigo comentaba que al final uno de los elementos, si no es que quizá él decía el capítulo más difícil, fue justamente el capítulo de propiedad intelectual. Entonces muchos creían que era el de automóviles porque pues ahí está Volkswagen, está Audi, está Ford, están todas estas empresas que están en México. Sin embargo, él exponía, dice, al final del día sí generan ingresos, trabajo y demás, pero en la aportación que genera dentro de la economía de Estados Unidos y Canadá, pero especialmente Estados Unidos, ahí es donde la propiedad intelectual juega un papel clave, inclusive en términos de recaudación de impuestos. No es coincidencia que por ahí hay una declaración en una conferencia que dio el presidente Obama en la que él argumentaba que quizá el motor o uno de los elementos claves que ayudó a Estados Unidos a salir de la crisis de 2008 fue justamente su innovación y su propiedad intelectual. Yo estuve allá en DC viviendo en 2013 cuando tuvieron un cierre porque no había dinero y una de las oficinas, imagínense, cerraron hospitales, cerraron oficinas militares, pero una de las que no cerró durante la crisis fue la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Esa siguió funcionando de manera común. Entonces, esto es un ejemplo de, obviamente, cómo podemos ir maximizando y dividiendo las cosas que salen de una obra y se pueden volver marcas, patentes, diseños industriales para todas las aplicaciones que ustedes quieran y gusten tener. Ahora, ya hablando del trámite para proteger la propiedad intelectual, algo que se me pasó a decir, hay un documento, un libro que estoy trabajando con Mateo y que se publicará pronto, donde abordamos estos temas. Y uno de los temas que a veces no consideramos para hablar del trámite, pero además como una barrera de entrada para fomentar el sistema de propiedad intelectual es inclusive la logística para hacer el trámite. Y entonces en América Latina tenemos más o menos, yo lo resumo en 3 grandes sistemas, donde es únicamente físico, y aquí es como ejemplo, país de Guatemala, básicamente todo es en papel y básicamente todo tiene que ser en la oficina, entonces hay que viajar a la oficina, en términos generales, insisto. Otro es preponderantemente en línea, como es el caso de países como Colombia, donde básicamente casi ya todo se puede hacer en línea, e inclusive desde el celular ya tienen ahí su aplicación móvil, lo cual es bastante útil. Y el caso de México, que es una combinación de ambas. Puedes solicitar patentes, marcas, hacer ciertos trámites de propiedad industrial en línea, pero desafortunadamente la Oficina de Derechos de Autor aún no tiene el servicio en línea. Entonces, todavía o viajas a la Ciudad de México o lo haces en una oficina local, pero eso retrasa o hay que mandar el paquete. Entonces, al final del día, como decía Mateo, hay ciertas políticas que también no se han analizado en cuanto a los resultados que han tenido y pues nos quedamos con esta visión únicamente limitada. ¿Cuáles son los efectos entonces principalmente de optar por ciertas políticas y que puede implementar un gobierno, por ejemplo, como el caso de Colombia, y ahora se los voy a poner en otra lámina? El cuarto punto es el valor y crecimiento de la propiedad intelectual. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esta lámina. Es interesantísimo cómo evolucionó el tema, de los activos intangibles de 1975 al 2015 dentro de las empresas que están en el Standard & Poor's 500, como hoy, más o menos en 2015, el 84% ya del valor de estas empresas eran intangibles, marcas, créditos industriales o comerciales, derechos de autor, patentes, etc. Entonces, es otra muestra de la relevancia que tiene esto, y no solo para Estados Unidos, esto pasa en toda América Latina, obviamente en mayor o menor proporción, dependiendo qué tantos activos tenga, ¿no?
Y esto también tiene un impacto en materia de Producto Interno Bruto. Hay unos estudios que seguramente varios de ustedes han ya revisado. De hecho, curiosamente, quien hizo el estudio para México trabajaba en el BID, trabajó muchos años. Y pues bueno, vean nada más los porcentajes. No es cualquier cosa, aunque ya son algo viejos. Hay porcentajes, por ejemplo, que seguramente han cambiado mucho, como el caso de Colombia, el mismo caso de Argentina. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esto en todos estos años? No es cualquier cosa este porcentaje. Ahora, hace un rato hablaba del caso de Colombia. ¿Cuáles serían los efectos justamente de permitir hacer toda la gestión y los trámites de derechos de autor específicamente en línea? Aquí resumo, este es un comparado de 3 años y es muy interesante. Fíjense que de pasar de los 25.923 registros en términos generales de todo tipo de obra en Colombia, para 10 años después ya estamos hablando de 74,000. Y no tengo aquí la lámina, pero en el documento está, que cuando salga lo podrán verificar, cómo aquí está obviamente la tabla y esta línea son el registro de trámites en línea y estas son el registro de trámites en físico. Entonces, sí hay un efecto colateral y hay una causalidad también identificada, que este aumento significativo tiene mucho que ver, o tiene una correlación con la posibilidad de poder hacer el trámite en línea y de manera mucho más sencilla, porque hasta eso, pues no es precisamente el trámite más sencillo. En muchos países poder proteger tus ahorros, proteger entre comillas, los que están en PI ya saben cómo es todo este tema de la no necesidad de hacer el trámite, ¿no? Y por último, los desafíos que enfrenta la propiedad intelectual en América Latina y el Caribe. En este documento que les mencioné, estamos trabajando con Mateo, y identificamos o nos centramos en 4 desafíos muy grandes. Obviamente no son muchos y podemos entrar en un debate de por qué no mejor este, no lo otro, pero bueno, no entraré en esos detalles. Lo que les puedo decir es que detrás de la selección tuvimos la participación de los mejores expertos del tema, o algunos de los mejores, no se puede meter a todos. Obviamente estuvo Mateo, estuvo otro colega que se llama Simón, estuvo el director de industrias creativas y culturales de la OMPI, bueno, varios personajes muy importantes. Entonces, dentro de toda la lista, ubicamos que justamente estos 4, el primero es el acceso al sistema de propiedad intelectual, la monetización de las creaciones protegidas o protegibles a través de la propiedad intelectual. Tercero, los cambios generados por la evolución de la tecnología, que en ocasiones rebasan la legislación y el proceso para actualizarlo no es tan rápido como la evaluación. Y por último, la piratería. Insisto, no necesariamente es el orden, pero son los temas que consideramos principales. Y bueno, uno de los ejemplos más o menos similar a América Latina y Caribe, para no poner algún país en evidencia, es el caso de Nollywood. Seguramente muchos lo tienen identificado, que resulta que Nollywood, o el cine nigeriano, es el segundo mayor generador de películas en el mundo, detrás de la India con Bollywood y por delante de Estados Unidos con Hollywood. Entonces, la industria cinematográfica inclusive ha sido considerada como la segunda fuente de empleo, solo detrás de la agricultura. Ya en su medición del PIB hay un apartado específico para la industria. Ha llegado a producir 50 películas a la semana, 1,200 filmes al año. Obviamente no se esperen quizá la mejor calidad de las películas, pero bueno, al final producen muchas. Y generó en promedio 1 millón de empleos. De este tamaño es el impacto para un país como Nigeria. Sin embargo, por piratería y ciertas malas prácticas, tanto desde el sector público como de los abogados como de los creativos, se estima que se pierden alrededor de 1 millón de empleos. O sea, casi pudiésemos estar hablando de 2 millones de empleos. Entonces, esto es un ejemplo interesante, se menciona muy brevemente también en el documento, donde se aborda cuál es esta correlación entre políticas públicas, creatividad, innovación y propiedad intelectual. Por último, otro de los temas importantes pues es este choque de innovación y regulación. Seguramente varios de ustedes ya saben aquí, ya saben la historia
el nuevo o el siguiente Rembrandt, que básicamente pues, es un cuadro que hizo una inteligencia artificial. Y pues bueno, el año pasado se discutió en oficinas de derecho de autor de Estados Unidos con muchos expertos, justamente trataron de debatir todas estas preguntas. Quienes pudieron, y a lo mejor de aquí varios estuvieron, hubo una reunión, un par de reuniones que organizó la OMPI justamente para tratar, ya no digan de responderlas, sino de hacer las preguntas correctas, que esa era la principal misión de la directora de la OMPI para el tema de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer alrededor? Ya no pensemos en las respuestas. Entonces, este es otro de los temas interesantes que deberíamos abordar cuando hablamos de la innovación, la creatividad y el tema de propiedad intelectual. Pues bueno, básicamente con esto termino, creo que son 20 minutos exactitos. Entonces, pues muchas gracias, igual que Mateo, espero no haberlos confundido entre tantos temas. Gracias, María. Gracias a ti, Esteban, me pareció súper interesante. La verdad que qué importante este tema, como vos decís, de la creatividad y la creatividad en Latinoamérica, ¿no es cierto? Este tema de que va a seguir siendo un protagonista muy importante para nuestro desarrollo y la innovación y nuestra manera de producir y trabajar. Justamente una de las preguntas que ha llegado, y ustedes saben que yo tengo una pregunta con la que me gustaría terminar, y estamos un poquito pasados de hora, pero la verdad que es fascinante el tema, así que vamos a seguir adelante. Una de las preguntas que hemos recibido es, en un primer lugar, uy, veo que ha llegado otro, pero bueno, vamos de a poquito y si podemos mantener más o menos organizar las respuestas para poder contestar varias preguntas. Una tiene que ver con este tema un momentito, del sector público, ¿no? Entonces, Federico Weiss nos dice, el argentino se caracteriza por ser muy creativo, esto es verdad. Ustedes se acuerdan que en todo lo que es, y ustedes lo conocen, el tema del índice global de la innovación y cómo siempre hablan de la creatividad de nuestros pueblos en Latinoamérica, de nuestros buenos científicos, ¿no es cierto?, de nuestras buenísimas universidades, y sin embargo que nada de esto se traduce en lo que es innovación, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta de Federico pasa por ahí. A pesar de nuestra creatividad en Argentina, nosotros vamos de crisis en crisis, contrario a lo que se está afirmando hoy, que la creatividad ayuda a salir de las crisis, ¿no es cierto? Entonces, pregunta Federico, ¿se puede atribuir a que el sector público obstruye la creatividad mediante límites con impuestos, falta de seguridad jurídica, bueno, mediante políticas públicas, que es algo que sé que hemos hablado un poco con Mateo? Quería escucharlos, no sé quién le gustaría empezar, quizás Mateo, hablar un poquito de lo que es la política pública en el tema de la creatividad y la innovación. Listo, no, tema enorme, Federico. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Digamos, yo creo que hay dos puntos. Primero que creatividad, yo siempre difiero un poquito cuando decimos que un país está rico de creatividad. Todos los países están ricos de creatividad en una manera distinta. Entonces, América Latina y Argentina obviamente están muy ricos de creatividad, pero hablamos de África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, todos tienen en alguna manera mucho insumo en ese sentido. Lo que falta, en alguna manera, es direccionar esta creatividad para que pueda tener resultados desde el punto de vista de desarrollo económico. Y ahí sí tiene que ver con intervención pública. Entonces, la intervención pública tiene que ver con definir reglas del juego que apoyen el desarrollo de innovaciones y la transformación de esta creatividad en bienes y servicios. Y ahí, digamos, tiene que ver con todo el tema del clima de negocio, con regulación, con seguridad legislativa y con calidad institucional y todo lo que sabemos. Y después tiene que ver con programas específicos que en alguna manera apoyen el desarrollo de innovaciones, tanto por el sector privado, que al final del día es el actor principal en tema de economía, así como con otros actores que necesariamente tienen la forma de la firma. Entonces, la respuesta sintética es,
Sí, la creatividad es uno de los insumos, pero para que pueda ser un motor de desarrollo económico se necesitan otros elementos. Y segundo, la intervención pública y la regulación son claramente necesarios y claramente tienen que ser, digamos, en la línea del estímulo de innovación. Y lo otro, y sumo, es que es cierto que hay necesidad de intervención pública, pero también desde el lado del sector privado hay algunas características que tienen que ver con una cultura de innovación, una cultura de tomarse riesgo, una condena social, por ejemplo, al fracaso, que es algo, digamos, de la sociedad y muchas veces de la sociedad latinoamericana. Si vamos a ver cómo se juzga, por ejemplo, alguien que quebra una empresa en América Latina o en el mundo anglosajón, la condena social es mucho más fuerte. Y esto inhibe, en alguna manera, también la posibilidad de tomarse los riesgos que están connaturados con el proceso de innovación. Así que hay culpas públicas, pero hay culpas también privadas. Interesante lo que dice Mateo de esto de la culpa privada. Yo estaba recordando otro artículo que les quiero recomendar en este blog. Es uno de los últimos artículos de Mateo que dice Economía circular e innovación verde, pilares para la recuperación de la resiliencia post-COVID, ¿no? ¿Qué tema también, pienso yo, en nuestro país? Yo estoy muy cerca del tema de la economía circular, ya que en mi familia, bueno, tenemos, digamos, hay un emprendimiento por parte de alguien muy cercano a mí con un tema de biogás, ¿no? De esto de la economía circular. Qué importante es que haya políticas públicas para las pymes, ¿no es cierto?, para nuestras pequeñas empresas, que encima que están trayendo una tecnología nueva, bueno, que haya apoyo por parte del gobierno, que tiene mucho que ver con estas preguntas, y como hay varias ahora preguntas que vienen, Esteban, a ti te voy a hacer una pregunta relacionada un poquito más a México, que tiene que ver también con para luego seguir con la pregunta de mi colega Sergio Elman, que también me parece súper interesante. Pero María, sí, ¿pudiese nada más agregar 2 puntos a lo de sí, Mateo? ¿Sí? dale, Bueno, cómo no. el primero específicamente en el tema de regulación. Como antecedente, y seguramente muchos lo tienen, el fenómeno por el cual surge el Estatuto Veneciano de Patentes Industriales de 1474, que seguramente muchos de los que están en términos de PI lo ubican muy bien. Ese primer estatuto en el que ya hablaba de la protección del honor, que hoy es el derecho moral, ya hablaba de la territorialidad, ya hablaba de la semejanza de una obra, hablaba de la licencia, la discreción para tomar y utilizar las obras, lo que estamos hablando de lo que hoy conocemos como la licencia obligatoria, etcétera, pero el efecto que tuvo en Venecia, en el territorio de Venecia, ese código fue muy importante porque a raíz de eso muchas de las patentes y muchos de los inventores de toda la región cercana de Europa se empezaron a mover hacia Venecia justamente por este fenómeno. Entonces, un poco pensemos en un Silicon Valley, y entonces cómo sí la regulación puede ser un elemento clave, como lo comentaba hace un rato la pregunta. Y la segunda es, efectivamente coincido con Mateo con el tema del juzgar. Como rápido anécdota, alguna vez vino una amiga, le invité a dar una plática, y ella es la subdirectora de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Stanford, que se supone la más exitosa en el mundo en términos de regalías. Y le pregunta quién era el ministro de Economía, que cuál era el secreto del éxito de Silicon Valley, y ella le dijo el fracaso. Me dice, porque nosotros platicamos y contamos y aplaudimos al que fracasó porque ya nos enseñó cuál es el camino. En cambio, yo cuando viajo a América Latina y si tengo amigos acá, siempre les pregunto, ¿cómo van? Y todos me dicen, no, perfecto, ya inventamos, ya hicimos, ya resolvimos. Todos son historias de éxito. Y entonces yo no les dije, pues nunca se los digo, pero siempre me pregunto, bueno, si todo es éxito, ¿por qué no están generando las regalías que está generando Estados Unidos o al menos Stanford? Entonces, coincido con Mateo que sí tiene mucho que ver esa cuestión de la culpa. Perdón, era eso, rapidísimo. Qué interesante, me parece muy, muy lindo porque eso es algo además que nosotros podemos cambiar, no siempre echarle, digamos, decir que la culpa está en lo del otro. Quisiera ir ahora
Mateo y Esteban, a una pregunta de Sergio Elman. Él me dice, una de las falencias que él advierte en los innovadores latinoamericanos es que suelen centrarse en innovar en cuestiones que casualmente están en su cercanía, independientemente de la utilidad que puede tener o el valor o el problema que puede resolver esa innovación o ese invento. Pareciera que hay una suerte de barrera para salir de la zona de confort en cuanto a investigar realmente no solamente lo que tengo cerca, lo que es conveniente, sino algo realmente útil y monetizable, ¿no es cierto? ¿Es un problema eso de la financiación, de la burocracia, o es realmente un tema cultural educativo, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas son las más importantes para vencer esta inercia inicial negativa? No sé quién quisiera contestar esto o decir unas palabras al respecto. Sí, María, bien, buen punto, Sergio. Y bueno, sobre todo en el mundo de investigadores, no sé tanto si es la cercanía, pero por mucho tiempo siempre se habló de la investigación por curiosidad. Es decir, que uno debe investigar lo que le da la gana, en alguna manera, porque va a mover la frontera del conocimiento, pero no debe ser vinculado con problemas reales, hasta por muchas décadas, ¿no? Y hoy todavía en algunos casos hay un poco de desconfianza entre el mundo científico y el mundo del negocio. Los científicos hacen paper y el objetivo es hacer un paper que sea publicado y no le interesa tanto si después esto es sobre el mosquito del Madagascar o lo que sea de cualquier cosa, ¿no? Esto y paradójicamente se replica, también cambiando el contexto, un poco en el mundo creativo, esta falta de comunicación entre el artista y el empresario creativo. Digamos, el término economía cultura creativa, para quien hace cultura, siempre se escucha en alguna manera con sospecho. El artista debe ser libre de hacer arte y no le interesa tanto lo que es la acogida del mercado. De hecho, creo que cuando se habla de industria cultural e industria creativa, ese es un debate bastante fuerte, hasta político, en algunos países. Entonces, eso para decirte que, regresando al tema de investigación, yo creo que es algo útil que se está viendo mucho en la tendencia mundial y también en América Latina, es un poco la migración hacia el concepto de investigación por misión. Entonces, que se pueda de alguna manera tratar de vincular la investigación no solamente y directamente a algo monetizable, sino a las soluciones de grandes problemas del país o de la región. Entonces, se logra en alguna manera de conyugar las dos partes. Yo no creo que sea falta de financiación, no creo que sea falta de burocracia, creo sí que es un poco de falta de comunicación entre dos mundos que se miran de sospecho, que es el mundo de la investigación y el mundo del negocio. Entonces, excelente punto. Excelente punto, Mateo. Creo que yo les he contado alguna vez a mis alumnos sin duda que la universidad acá, la Universidad Nacional de Quilmes, ha hecho un trabajo interesantísimo sobre los trabajos de investigación que se realizan en su universidad y cómo se publican y se traducen en patentes en Estados Unidos, en China, en Europa, y no en patentes nuestras. Y que está esta especie de, como tú dices, como una lejanía de un mundo del otro, una especie de desconfianza de este mundo de por qué voy a patentar, yo publico, ¿no es cierto? Publish or perish, no sé, hay un tema entre la investigación, ¿no es cierto? Y lo que es realmente la innovación. Y Esteban, antes, si quieres, puedes decir unas palabras sobre esto, pero más que nada quiero llegar a este punto y contarles que ya vamos a terminar en momentos, pero bueno, hay una pregunta específicamente para Esteban de parte de una alumna nuestra, Deni Estrada, es una alumna de la maestría de este año, y se refiere a México. Dice Esteban, en el escenario mexicano que sabemos en la actualidad, el gobierno no está apoyando nada a la creatividad ni a la innovación con todos los recortes que ha habido.
¿qué opciones habría y en qué otros sectores se tendría que acudir para que se pueda crecer en estos términos de creatividad e innovación? ¿Qué te parece, Esteban? Muy buena pregunta y gracias. Pues lo voy a responder combinando con la respuesta que tenía para agregar a lo de Mateo. Creo que yo usualmente cuando conozco a alguien que quiere inventar, le digo y le recomiendo, primero ubica un problema que puedas resolver con tus manos. Esa es la primera recomendación. Que no necesites ir a un laboratorio de Microsoft o de Apple o estos grandes, porque difícilmente vas a llegar y vas a poder inventar algo de ese nivel. Y ubica un problema que puedas resolver con tus manos, con tu ingenio. Y eso tiene que ver, efectivamente, hay un efecto ahorita muy fuerte, y desde antes de la pandemia, ya venía un recorte importante en México para la cuestión de ciencia y tecnología, pero si bien es cierto que eso tiene un efecto, creo que es importante preguntar dónde está el efecto del impacto económico. Pudiese ser, por un lado, en la parte de la investigación y desarrollo, no sé, para comprar insumos, para alquilar un laboratorio, comprar equipo, etcétera. Ahí hay un problema. Pero también hay otro que tiene que ver con el tema meramente del gasto o la inversión en la protección, ¿no? Que los que estamos acá saben que pues es una rama difícil, por eso a veces es cara, ¿no? Sobre todo en materia de patentes por la complejidad, pero creo que una primera alternativa es entender que uno, no necesitamos tener un PhD o tener un doctorado para inventar, que eso en mi experiencia ha sido un mito muy común que existe con mucha gente joven que puede llegar a inventar. Dos, que no necesitas necesariamente dinero del gobierno o de una empresa para poder inventar. Sí lo necesitas en algún punto, pero a veces queremos que nos den el dinero por adelantado, cuando lo ideal muchas veces es ya llevar algo elaborado antes de pedir el dinero. Yo ubico que en México pasa al revés. Traes como la idea, quieres el dinero y a ver si pega. Entonces, a veces el riesgo lo debe de tomar uno. Y por último, entender que el gobierno no es la única fuente. El problema del gobierno a veces es cuando no apoya, pero además se vuelve una barrera, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, está sucediendo, pero independientemente de eso, creo que hay otras alternativas que se pueden buscar. Como anécdota, hace como 5 años organicé un curso y lo implementé en una universidad aquí en donde yo soy, una ciudad que se llama Puebla, era una universidad tecnológica y fue un taller para mujeres inventoras de universidad con maestras. Y entonces, normalmente esto pasaba, me decían, es que ¿cómo me los vas a dar a mí si yo solo soy un estudiante? Si yo solo soy una profesora, no tenemos laboratorios, no tenemos. Entonces, ponían muchos peros. Y les decía, bueno, pero tienes lo más importante que es esto. Entonces, esto es lo que ha mantenido la creatividad y la capacidad de inventar desde Venecia en 1400 hasta el día de hoy. Entonces creo que coincido con Mateo, mientras vayamos rompiendo idea de separarnos y de que además necesitas un grado alto para poder inventar, es una manera en la que vamos a poder ir, creo, desde mi perspectiva y en mi experiencia resolviendo, porque efectivamente el efecto de ese curso fue que ubicamos, ellos tenían, por ejemplo, un problema con luminarias, tenían un falso, cada rato se les fundían los focos, no les daban dinero y era una calle muy oscura y había asaltos. Entonces, el invento fue generar un regulador que impidiera que los focos se quemaran tan rápido. Seguramente eso ya lo habían inventado en otro lado, pero esta actividad inventiva de resolver un problema muy local, aunque sea básico, para alguien que nunca ha resuelto algo, es algo importante, porque además rompe ese miedo, desde mi perspectiva, que tiene para poder inventar. Y a partir de ahí, este proyecto desarrolló ciertas cosas muy interesantes que desafortunadamente se detuvo cuando cambió el gobierno, cambiaron al rector y trajeron a uno que había sido congresista y bueno, del tema no entendía y ahí se acabó el proyecto tristemente. Entonces, ahí es un ejemplo cuando efectivamente el Estado puede llegar a ser un actor que además de que no ayuda, puede ser el que tenga un efecto colateral que restrinja, ¿no? Pero al final del día, la semilla en estas chicas creo que se quedó sembrada. Entonces, para mí es esa la perspectiva, tratar de buscar cómo resolverlo, porque nos esperamos, nos va a dar el 2050, 2200 y a lo mejor esto no habrá cambiado mucho.
Muchas gracias, muy interesante. Bueno, me están llegando preguntas por todos lados y yo lo siento porque son excelentes preguntas, pero no lo puedo tener acá tanto tiempo. Vamos a tratar de ir redondeando, sumando un poquito esta última, bueno, vamos a tratar de convertir a las 5 o 6 preguntas en 2 y ya sí terminamos. Pablo Paz Zorrilla nos habla en cuanto a las herramientas de protección de PI, ¿no es cierto? Si son suficientes para cubrir los activos intangibles creativos que se pretenden apropiar, o si sería conveniente crear nuevos. Esto me recuerda algo que estuvimos hablando también cuando nos reunimos con Mateo y Esteban, el tema de la tremenda importancia que tiene hoy el secreto industrial en Latinoamérica. Lo que pregunta Pablo es, si hay un problema de límites de flexibilidad en alguna de las figuras actuales para abarcar desarrollos que no existían o que antes no se reconocían cuando se pensaron estos métodos, por un lado. Por otro lado, y esto también tiene que ver con métodos de PI, Cristian Salvey nos pregunta ¿qué recomendación de estrategia de PI se puede realizar en desarrollos que utilizan metodologías ágiles? Así que rápidamente eso puede ser una y luego terminamos con la última pregunta. No sé quién quiere tomar esto de estrategias de PI. Esteban. Esteban, me parece que te toca, Esteban. Bueno, creo que creo que hay que entender algo importante que es un fenómeno real. La realidad es de que el debate sobre cómo proteger las nuevas figuras, normalmente América Latina no participa, ¿no? O sea, y el caso México, ¿no? Fuimos un poco de invitados a negociar y a la fuerza por Trump el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá. Y la realidad es de que las reformas que ahora trae la nueva legislación de propiedad industrial y las reformas a la legislación autoral derivan básicamente de muchas cosas que ya tenía el sistema norteamericano. Entonces, efectivamente creo que es necesario buscar nuevas alternativas. Les sugiero, por ejemplo, revisar algunos papers sobre el debate cuando se decidió cómo se iba a proteger, por ejemplo, el programa de cómputo. Europa y Japón proponían que se creara una figura ad hoc y Estados Unidos dijo, no, se va a proteger por derechos de autor. Empezaron a otorgar la protección por derechos de autor. Europa cedió, fue un tema político y al final todo el mundo ya dijo, va, derechos de autor, ¿no? Entonces, en este sentido, es un primer antecedente de cómo se mueve esta cuestión de regulación, ¿no? Segundo punto. Efectivamente, creo que como quizá no había sucedido en muchos años, el cómo vamos a proteger las nuevas creaciones, especialmente las que están relacionadas con creaciones en las que ya no necesariamente aparece por sí en un humano, digas el tema de inteligencia artificial, definitivamente ahí, insisto, hay un tema interesante. No es un tema sencillo. Acaba de haber un juicio en China hace poco, donde un tribunal chino de Wuhan, si no me recuerdo, Yuan, algo así, decidió que efectivamente una revista que estaba tomando artículos de otra, y esta otra es la que tenía artículos generados por una inteligencia artificial, bueno, que esta inteligencia artificial, esas creaciones eran susceptibles de protección por derechos de autor. Por lo tanto, sí había habido una violación al derecho de autor. Entonces, eso rompe por completo con lo que habíamos establecido. Entonces, creo que sí necesitamos empezar a flexibilizarnos, pero ahí viene el otro tema. Creo que en América Latina y el Caribe, lo van a ver en el documento, hay dos retos. Uno, sí, es la ley, pero el segundo es la parte pública, en el caso de los funcionarios y el caso de los jueces, magistrados y demás. Podrás tener una ley muy buena, pero si no tienes una oficina de propiedad intelectual que entienda bien del tema llena de expertos, si no tienes un tribunal o juzgados especializados, híjoles, la ley al final termina pasando un poco a segundo término. Entonces, yo lo vería más como en esta foto muy amplia. Gracias, Esteban. Y con esta última pregunta vamos a redondear y realmente terminar, y agrupo algunas de las preguntas que venían y además una pregunta que yo también les quería hacer en este contexto actual, Mateo. ¿Cómo se puede pensar en ciencia y tecnología en este contexto de emergencia, sobre todo
en el momento, cuando estamos en esta etapa que va a entrar luego de reconstrucción global, de crisis económica que tenemos, básicamente crisis de salud, crisis ambiental, ¿cómo ves entonces qué significa hablar de innovación en este contexto? Mateo, te escucho. María, yo creo que en este contexto innovación ya va a ser bueno, siempre ha sido una necesidad y no una posibilidad. Ahora va a serlo aún más. Es decir, si se quiere apuntar a una economía que nos permita en alguna manera hacernos salir de lo que es la trampa de ingresos medios, trampa de desarrollo, como se quiere definir, no hay otra opción. Y esto es también aún más claro a la luz de los desafíos que vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Antes que nada, el desafío climático, que va a ser una crisis económica lamentablemente potencialmente mucho, mucho peor de lo que estamos sufriendo en estos días. Entonces, la resiliencia a crisis externas, la posibilidad de encontrar un nuevo modelo de desarrollo que ya no tenga esta, ¿cómo se dice?, contradicción inventada entre desarrollo económico y protección del medio ambiente, inclusión social y todo lo demás, que son de alguna manera contradicciones medio inventadas por el modelo económico lineal de que hemos visto en los últimos 50 años o más. No vamos a poder tener ninguna tipología de desarrollo económico sustentable. Entonces, quizás soy de parte, trabajando desde hace casi 20 años en este tema, pero yo creo que ya innovación, investigación, creatividad y esta tipología de actividad económica sean lo que nosotros llamamos un imperativo. Es decir, ya no tanto una elección, sino más y más una obligación, con todas las dificultades que esto comporta, porque claramente sabemos también que no es que la región no tenga otras necesidades en términos de educación, en tema de salud, en tema de nutrición. Entonces, no quiero tampoco hacer pasar el mensaje que esto sea fácil. Esto es difícil. Esto tiene riesgo, y esto es algo que estuvimos hablando con María en la reunión previa, que tiene siempre riesgo de elitismo. Es decir, invertir en innovación muchas veces es invertir quizá en un segmento de población que ya tiene más posibilidades respecto a vosotros, sobre todo en algunos países que son particularmente desiguales. Nosotros como región somos una de las regiones más desiguales del mundo, pero dentro de la región hay países que son particularmente desiguales. Hablamos de Brasil, hablamos de los países andinos. Entonces, claramente invertir en investigación muchas veces es también invertir justo en los segmentos de población que quizá tienen más recursos. Así que no creo que sea fácil, pero es una tarea que tenemos que enfrentar. Y yo no le veo otra posibilidad. Así que esto es un poco el mensaje. Y bueno, lo bueno, y ahí voy concluyendo, es que esta crisis, por lo trágico que ha sido a nivel mundial y en nuestra región particularmente, pero nos ha visto tocar con mano la necesidad de la investigación médica, por ejemplo, es decir, esta espera de la vacuna, como, ¿no?, es algo que casi todos esperamos, como la liberación de un confino forzado y una amenaza que nos hace clarísimo en nuestra vida cotidiana la importancia de la investigación científica, que a veces está un poquito más lejana. Bueno, muchas gracias, Mateo. Creo que es así, nos quedamos con eso. No será fácil, pero sí es necesario. La verdad es que es lo que hay que hacer. Mateo Grazzi y Esteban Santamaría, estoy de lo más agradecido que hayan venido a hablar con nosotros hoy. Ha sido interesantísimo, yo me quedaría hasta altas horas de la noche y además me gustaría aplaudirlos, que no se usa mucho en los webinars, pero yo las aplaudiría con todo gusto, la verdad,
muy, muy interesante, es lo que necesitamos en nuestra región. Mateo, además de este webinar, nos gustaría invitarte a nuestra maestría, alguna de nuestras clases. Esteban, ya vamos a contar con él a fin de año, así que bueno, ojalá podamos escucharlos nuevamente. Gracias, 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 Esteban. Muchas gracias, María. Hasta luego. Muchas gracias, María. Que estén bien. Gracias.